Hola de nuevo, es viernes y nos vemos para canalizar a los seres de luz. Bienvenidos todos. Bueno, cada viernes nos vemos a las 3:10 hora española para canalizar a los seres de luz. Hoy tenemos a María Magdalena. María Magdalena nos va a dar consejos para cómo despertar al ser de luz que somos. Lo que verdaderamente somos es un ser de luz encarnado en la Tierra. Y este es el tema de hoy. Sabéis que os responde a través de vuestras preguntas, a través de vuestros comentarios, así que si queréis ir escribiendo tanto en YouTube como en Facebook, tengo aquí ahora todo junto, podéis ir escribiendo vuestras preguntas para que María Magdalena a través de ellas pueda dar el mensaje que quiere darnos. Bueno, entonces para aquellos que no me conozcáis, hola a todos. Para aquellos que no me conozcáis, soy Marcia Carbonell, soy canalizadora profesional desde hace más de 10 años y en mi camino de vida está Luz y Conciencia, que es un proyecto en el que acompaño a otras personas a conectar con los seres de luz también. Si queréis saber un poquito más, tenéis la web por aquí. Y ahora, por el momento, pues si os parece, vamos a empezar el directo. Le voy a dar voz a María Magdalena y ya está. Y empezamos, como siempre, como cada viernes. Oye, bienvenidos todos, ¿eh? ¡Qué bien! ¿Os voy leyendo? Hola a todos. Genial. ¡Ay, se me ha colado uno por aquí! Perdón. ¡Ay, qué lío que llevo! Venga, va. Vamos a empezar, que parece que... La primavera. ¡Ay, qué bien! Me encanta la primavera. María Magdalena nos da la bienvenida diciendo: con amor quiero compartiros mi despertar. Con amor quiero compartir mis pasos en la tierra. En la tierra fui un ser crístico, pero antes de eso fui un ser humano con mis miedos, mis dudas, mis talentos y mis defectos, como todos. En varias ocasiones, en varias vidas, fracasé. Fracasé el intento de ser yo misma, de ser yo mismo. Fracasé en el intento de encontrar mi divinidad en la tierra. Fracasé en el intento de recordar mis orígenes como ser celestial, como ser de luz, como ser poderoso más allá de la materia. Y es por eso que mi experiencia os puede ser tan y tan útil, pues encontré la manera de recordar a través del compromiso, pero no un compromiso cualquiera, no un compromiso hacia los demás, ni hacia la sociedad, ni incluso hacia Madre Tierra, como había intentado en tantas otras encarnaciones. Entomé un camino mucho más difícil, incluso peligroso para la época de la que os estoy hablando. Me comprometí conmigo misma, me comprometí con mis deseos, con mis anhelos, me comprometí con mi libertad, me comprometí con aquello que yo sabía dentro de mí que estaba bien y me comprometí para no tolerar aquello que para mí no lo estaba. Queridos míos, mi experiencia para recordar fue el compromiso, fue la toma de acción y darme cuenta, poco a poco, de que eso me llevaba al amor profundo. Un amor profundo no solo hacia mí, sino hacia lo que me rodeaba. Un amor profundo y comprensión hacia la sociedad, que poco a poco cada vez me daba más cuenta de lo dormida que estaba. Queridos míos, cuando yo empecé a respetarme, cuando me comprometí conmigo misma, me di cuenta de algo mucho más poderoso. Me di cuenta de que era un ángel. Me di cuenta de que era un ser de luz, como nunca antes otro había podido imaginar. Y estaba dentro de mí, estaba dentro de mi cuerpo, pero solo lo pude descubrir cuando me comprometí con él, cuando me comprometí con mi esencia, cuando me comprometí con el verdadero ser de luz que soy por dentro. Y así, hoy vengo a hablaros de este compromiso, del compromiso de ser vosotros mismos, de encontrar vuestra verdad y serle fiel, independientemente de lo que los demás os pidan, independientemente de lo que creáis
desde la mente, que es el hábito más correcto. Ay, queridos míos, os estoy pidiendo que toméis el compromiso más complicado, el que el que en menos ocasiones es aceptado. El compromiso hacia uno mismo es el menos comprendido y aún así es el único valioso, es el único que realmente vale la pena y es el que os llevará a tomar luego verdaderos compromisos hacia los demás, hacia la sociedad y hacia Madre Tierra, desde un lugar en el que verdaderamente podréis cumplirlos sin sentiros encarcelados o sin sentiros oprimidos por una decisión en un instante puntual en el tiempo. En el compromiso con vosotros mismos encontraréis flexibilidad y encontraréis amor, amor incondicional, amor eterno, y no solo un amor que nace de vosotros mismos hacia con vosotros mismos, sino un amor que procede del universo y que, cuando vosotros sois capaces de conectar con vuestra esencia, nace, brota, ilumina desde vuestro corazón hacia todas partes, hacia todo vuestro cuerpo, hacia todo lo que os rodea. Queridos míos, cuánto amor es capaz de sostener un cuerpo humano y qué poco sabía de ello antes de empezar a respetarme, antes de empezar a quererme. No voy a mentiros, no voy a engañaros. Este es el camino que más piedras en el camino os va a mostrar y aún así es el más valioso, el que os lleva a los frutos más sabrosos, el que os lleva a recordar, a despertar el ser de luz que sois, el ser de luz encarnado en la tierra. Queridos míos, vengo a deciros que por supuesto cuando yo tomé estos pasos corrí peligros y por supuesto fui rechazada en múltiples ocasiones, pero nunca, nunca, nunca sentí el abandono de Dios, ni el abandono de la vida, la fuerza que hay más allá de las cosas, y siempre la vida me sostuvo y la magia, milagro tras milagro, me sostuvo y me hizo encontrarme con las personas adecuadas en los momentos adecuados. Y estuve sostenida y aprendí mucho y gocé y bailé y fui libre verdaderamente a pesar de que nadie creyó que pudiera serlo. Y así mostré no solo mi camino, mostré a los demás que era posible encontrarse a uno mismo y recoger las maravillas que dentro hay. Queridos míos, el compromiso con uno mismo, ahí es donde yo encontré la fuerza y allí es donde hoy quiero mostraros el camino, un camino hacia adentro, un camino fuerte, un camino estable, el camino, de hecho, el único, el verdadero. Esta es la presentación de María Magdalena. Hermoso que nos hable de su experiencia y de tantas otras. A veces se nos olvida que los maestros ascendidos, la gran mayoría, encontraron la iluminación, encontraron la ascensión en la Tierra con uno de sus personajes, que suele ser el más conocido, pero en absoluto fue la única vida que vivieron y transitaron aquí en la Tierra. Así que es hermoso que también nos hablen de ello y que recordemos que no tenemos que conseguirlo todo en una vida. A veces con mis alumnos hablamos de ello, ¿no? La presión de, justo lo hablábamos el otro día en clase, la presión de conseguir, y a veces sin querer queremos como salvar el mundo, salvar la sociedad o salvar la familia, aunque sea nuestra familia, y eso es mucho peso. Bueno, vamos a relajarnos, ni siquiera la gran mayoría de maestros ascendidos lo consiguieron todo en una sola vida. Así que vamos hacia allá, buena mirada, mucho amor, mucho amor, mucho amor, y todo se va dando. Perfecto. Pues vamos allá, a través de vuestros comentarios va a escoger ella, ya sabéis, escoge María Magdalena, escoge el ser de luz que venga, el comentario más adecuado para el tema que se trata. Así que, allá voy. Elizabeth,
hermoso escucharlas. ¿Algún mensaje para mí? Claro que sí, bonita. Se me ha ido, a ver. Ay, gracias, bonita. Pues sí, tiene un mensaje para ti. Con las manos extendidas. Las manos extendidas. Espero tu llegada. Abrazo tus pasos. Sostengo tus caídas. Yo soy el ser de luz que te acompaña aquí en la tierra. Y debes saber que nunca, nunca, nunca has estado ni vas a estar sola. Querida, con los brazos abiertos, yo sostengo tus pasos. Debes poder confiar. La confianza. Confía en mí. Confía en tu propia sabiduría interna. Confía en la vida. Confía en los milagros que se suceden cuando tú confías. Debes entender que no hay otra manera de proceder que no sea desde la confianza. Y no debe ser una confianza que nazca del miedo. Si no confío, no habrá milagros. No. Debe ser una confianza que nazca de la estabilidad, de la paz. Debes entender que ya llevas tiempo observándote por dentro. Ya llevas tiempo dándote cuenta de que tú y tu voz estáis tomando caminos algo distintos. Unifícate, fusiónate. Fusiona tu voz y tus actos y confía en mí. Voy a sostenerte. Confía en la vida. Va a darte aquello que necesitas. Y date cuenta que cuando uno empieza a confiar y empieza a actuar como la voz verdaderamente le pide que lo haga, definitivamente puede dar vértigo, puede dar sensación de desapego en una realidad en la que se sentía uno confortable. Pero debes saber que estás entrando en la zona, en el terreno en el que los milagros ocurren, en el que verdaderamente podrás encontrar paz y satisfacción interna. Y yo te sostengo, y en ocasiones vas a caerte, y no pasa nada, porque volverás a levantarte. No estoy diciendo que confiar en ti esté libre de errores, pero serán errores realmente nutritivos, serán errores capaces de enseñarte, en los que podrás integrar, sanar y liberar aquello que has venido a sanar y a liberar. Es el momento entonces, sí, de que cojas el compromiso. Coge el compromiso contigo misma. No puedes comprometerte con un personaje que fuiste y que te ha enjaulado en el lugar más cómodo, la zona de confort. Debes poder ser libre y ese es el verdadero compromiso. Te mereces ser libre. ¿Por qué no? ¿Quién dicta? ¿Qué ley universal dicta? ¿Una ley humana? Las leyes humanas van y vienen y cambian en función de la época y de la sociedad. Incluso cambian dentro de una misma familia, de una generación a otra. Ya las leyes humanas pueden parecer intensas, pero son efímeras, se esfuman con el tiempo, van y vienen. Y lo eterno, lo más eterno que podrás encontrar nunca está dentro de ti y es la voz de tu alma. Entonces ahora ya, querida, que te has escuchado y has comprendido que tú misma y tu voz tomáis caminos algo distintos, debes comprender que no hay otra cosa más importante ahora que el compromiso contigo misma. Comprométete con tu verdad, comprométete con tus anhelos, con tu fuerza, con tu divinidad y realmente el ser de luz que eres no tardará en florecer, en brillar fuerte, inmenso, para decir aquí estoy encarnado de nuevo, por fin puedo desarrollar aquello que son mis capacidades, mis dones, mis virtudes y mostrarlo a través de cada célula de este hermoso cuerpo que me sostiene. Sí,
Eso será lo que dirá tu hermoso ser de luz, y yo feliz celebraré a tu alrededor, y cantaré y bailaré, y no seré la única, pues muchos, muchos celebrarán contigo, seres de luz, de altísima vibración y seres de luz encarnados en la tierra que como tú se han comprometido. Verás que cada vez encontrarás más seres de luz como tú, pues por vibración os iréis atrayendo, y no hay nada que debas temer, y por supuesto caerás y volverás a levantarte, y cada error formará parte de un aprendizaje y te hará más sabia y más poderosa, y serás capaz de entenderte y entender lo que te rodea desde nuevas perspectivas con cada nueva mirada. Cuánta fuerza hermosa, cuánto amor te rodea. Toma el compromiso, tomadlo todos, tomad el compromiso. Antes uno debe ir entendiendo quién es, sí, por supuesto, pero no hace falta que lo definamos todo. A veces la mente quiere definir hasta el mínimo detalle, y eso, en ocasiones, es efímero, se va con el tiempo. La eternidad entiende de definiciones, pero generales, definiciones que van y vienen, definiciones como libertad, como amor, como paz interna. Entiende la inmensidad de nuestro ser de grandes definiciones, pero no de acotadas. Las acotadas son de la mente. No hace falta que os defináis hasta el más mínimo detalle, pues eso solo os llevaría a entrar en confusión y a entrar en una especie de letargo, encontrando el mejor momento para brillar desde esa única esencia. Sois más grandes que todo eso, sois más bellos que todo eso y más poderosos. Cuántas posibilidades hay en vosotros, inmensas, fuertes, hermosas. Entonces, ir encontrando vuestra voz, ir desarrollándola a medida en la que vais comprometiéndoos más y más fuertemente con vosotros mismos. Yo alcancé la iluminación cuando me comprometí conmigo misma, porque eso fue lo que me dio la capacidad de darle voz, darle alas, darle brillo al ser de luz que soy verdaderamente. Y entonces sí, mostrarme sin reparos, y entonces sí, aceptar ser rechazada, aceptar ser burlada, aceptar que la sociedad me diera la espalda cuando no podía comprender mi gran inmensidad, porque no podía comprender ni siquiera la suya. Normal, comprensible, ahora entiendo, ahora veo, porque me decidí a comprender más allá de la sociedad, más allá de la mente y de lo que me habían explicado. Decidí comprender desde mi voz, desde mi fuerza, desde mi esencia. Y allí os digo a todos y a cada uno de vosotros, comprometeos con vosotros mismos y dejad que vuestra voz os guíe y dejad que vaya transformándose la vida en oportunidades y en milagros, en esa hermosa etapa en la que el universo os dice que sí a todo, porque estáis descubriendo la inmensidad dentro de vuestro corazón. Descubrid entonces que no hay nada que pueda contener toda la inmensidad de Dios dentro de vosotros. No hay nada que pueda contener todo el universo diciéndoos sí, camina, vuela, sé libre. Ahora sí, queridos míos, comprometeros con todos vosotros, y ya no hay más vuelta atrás. Cuando uno se compromete, pues saborea el fruto de la libertad, y es un fruto que, a pesar de ser en ocasiones malinterpretado desde fuera, desde dentro es sabroso, 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 y ya uno nunca más desea probar cualquier otra cosa. Elizabeth, bonita, qué hermoso mensaje que recibimos. Gracias por tu pregunta y a por ello, a por ese compromiso, por aquello que somos, a por eso, a por ello, quiero decir. Uy, que estoy ahí con toda la buena vibración de la canalización. Bueno, seguimos. María Magdalena va a escoger otro mensaje. Ahí yo voy. Okay. Aquí. Vale. Iriana, guapa, dice: hola, bella, ¿algún mensaje para mí de nuestra maestra María Magdalena?
Muy bien. Opa. Con amor vengo a entregarte una verdad hermosa, la verdad de que estás en el buen camino, una verdad hermosa que forma parte de lo que tú ya has ido descubriendo. Hay un sol dentro de tu corazón, un sol amarillo fuerte que irradia luz. Ese sol es ancestro, es antiguo y proviene de más allá de esta tierra. Este sol viene a iluminarte, a darte calor, a darte cobijo, a darte aquello que necesitas. Este sol, sí, forma parte de tu esencia. Hermosa, lo percibes, percibes el calor dentro de ti. Ese calor, ese sol, debe poder brillar alto y fuerte. Piensas que el despertar lo encontrarás fuera. Alguien o algo hará un clic en ti y podrás entender. Y no, el sol es tu despertar y ya está activo. Ya estás despertando, despertada, desde tiempo atrás y cada vez es más grande. Y este despertar, ¿qué consecuencias tendrá en tu vida? Consecuencias que ya empiezas a saborear, consecuencias de paz, consecuencias de comprensión, comprender lo que te rodea desde otra mirada y no una mirada que te hace sentir superior en absoluto, sino una mirada que te hace sentir comprensión, compasión y amor sincero y absoluto por todo lo que te rodea, incluso por aquello que está dormido, pues entendiendo que todo tiene su proceso, su momento y todo tiene su cabida y su lugar en este mundo que en realidad es perfecto. Entonces, querida mía, este sol que emana tu corazón te está hablando de que tu despertar ya se ha activado, de que se activó en el 2012, cuando con tu actitud y tu búsqueda descubriste de que había más allá de lo que parecía a simple vista. Y el indagar y el curiosear y el dejar entonces que tu alma hablara y escucharla y dejarte llevar te ha llevado a despertar. Estás en este momento en el que este despertar pudiera ser malinterpretado. No hablo de los demás, hablo de ti misma. Y pensarás que aún hay fases en las que debas aprender o aún hay más que debas explorar. Cierto es, el despertar no tiene final, pues al final la eternidad es lo que nos define y en la eternidad siempre hay capas, etapas, movimientos en los que uno debe seguir evolucionando. Pero tu despertar ya ha empezado, ya sabes que eres un ser de luz, sabes cómo manifestarlo y el universo y Dios mismo habla a través de ti a cada instante y a cada momento. Tu conexión es hermosa, tu conexión es bonita y debes saber entonces que sí, ya estás preparada para brillar. No busques más afuera ese momento divino, pues eso ya ha sucedido y ha sido gradual. No ha sido un momento de un antes y un después, sino que el camino ha ido despertándote poco a poco y tú has ido dejando que así fuera. Hermosa, qué bonito que así haya podido ser. Qué hermoso saber que podré estar a tu lado en cada momento de este despertar. Gozo y celebro cada paso que das, gozo y celebro cada paso que emprenderemos hacia el futuro. Y este despertar, ahora sí, más que nunca, forma parte de tu vida. Acéptalo como tal y date cuenta de que sí, por supuesto, el sol crecerá y se hará más grande, pero ya es suficientemente grande, suficientemente activo como para que puedas seguir comprometiéndote contigo. Y no hace falta que esperes a que nadie te diga que ya estás preparada, porque dentro de ti la preparación ya se dio y ese sol brillará alto y fuerte por el tiempo de los tiempos. Iriana me enseña que en tu caso
y ha empezado esta etapa en la que estás mostrándote como ser de luz. Ella entiende que dentro de ti aún hay ciertas dudas porque sabes, entiendes de que hay pasos aún por tomar. Ella te dice, sí, de cierto es, pero de despertar al ser de luz que somos dentro no quiere decir ser un ser iluminado. Quiere decir que se va despertando y que una vez le estamos dando voz y le estamos dando fuerza, ya no hay nada que debamos temer, ya estamos en la zona en la que queremos estar, ya se está dando esta manifestación del ser de luz, ya estamos llevando a cabo nuestros caminos, ¿no? Nuestros objetivos ya se están desarrollando con el tiempo y podemos saborearlo. A veces parece que es el querer. No digo que sea tu caso, Iriana, no digo que sea así, pero sí me doy cuenta, ¿no? Incluso en mí misma, ¿no? Que a veces dices, uy, quiero llegar hasta tal punto y parece que como que el foco está en llegar a ese punto, cuando el foco debería estar en el presente y en el momento de saborear que estamos siendo seres de luz. En cada momento en el que ponemos conciencia, en cada momento en el que nos comprometemos con nuestra voz, estamos siendo seres de luz en la tierra. Y a veces este ser de luz estará llegando a una fase culminante de ascender incluso, ¿no? De trascender la experiencia aquí en la tierra. Pero mientras tanto tiene mucho que aportarnos, mucho que entregarnos, mucho que ofrecernos. Tiene que entregarnos virtudes, dones, magia tras magia a través de proyectos llenos de luz y de amor, ¿no? El estar encarnado en la tierra es un regalo. No sé si nunca os he hablado del concepto, ¿no? De que el planeta Tierra es un planeta muy hermoso en el que encarnar. Se dice a menudo, ¿no? De que es un planeta bastante solicitado para las almas para nacer. Así que es un honor poder estar aquí encarnados y disfrutar de una encarnación con conciencia. Yo creo que es uno de los más hermosos regalos y a veces simplemente gozar de eso ya vale la pena, ¿no? Ir dejando que todo vaya haciendo chup chup y si nos dejamos a ello, pues en el momento que sea ya se dará la iluminación. Mientras tanto, seamos seres de luz encarnados en la tierra y vayamos desarrollando estos dones y estas capacidades que tenemos, como la inmensidad que tenemos en nuestro corazón y que llevamos dentro. Así que Iriana, respiro porque me voy como concentrando para no perder el hilo y voy conectando con María Magdalena. Así que Iriana, felicidades por este sol, déjalo brillar fuerte, es este ser de luz, lo estás encarnando ya llevas tiempo encarnándolo. Esta fase de despertar ha sido gradual en ti y para otros será de un día para el otro, pero para ti ha sido gradual, no dudes de ella. Y gózalo mucho, gózalo tú, gózalo a los que te rodean, porque tener a alguien que vive desde la conciencia siempre viene bien tenerlo cerquita, porque se irradia luz y esto se nota y es hermoso. Disfrútalo mucho, bonita. Seguimos. Ay, qué bien. Siento muy bonita conexión hoy con María Magdalena y me siento un poco de globo. Así que disculpadme que a veces me veréis la cara ahí un poco así, pero es porque estoy disfrutando. Estoy disfrutando del momento. Ya. Vamos a por ello. Ay. Verónica. Hola, Marcia y María Magdalena. ¿Cómo traer luz cuando los aprendizajes vienen fuertes? ¿Algún mensaje para este momento actual? Muchísimas gracias. Allá vamos, Verónica. Los aprendizajes vienen fuertes, madre mía. Pues este año pasado y el actual aún, ¿eh? Con el eclipse último, Ay.
Los aprendizajes vienen fuertes cuando el alma fuertemente está preparada. La voz del alma tiene la respuesta y cuando hay compromiso para con uno mismo, no hay dudas, no hay dudas, no hay dudas. Las dudas vienen del compromiso erróneo, del compromiso para con los que te rodean, del compromiso para con la sociedad. Pero cuando uno se compromete con uno mismo, no hay dudas. Y con eso no quiero decir que seáis egoístas, no malinterpretéis mis palabras, pero uno no puede fallarse a sí mismo para contentar a los que le rodean. Eso no es una relación sana, ni una relación que vaya a tener frutos de paz ni de calma para ninguna de todas las partes implicadas. Entonces, el único compromiso válido nace de dentro hacia adentro, y entonces, en este bucle interno, se expande hacia lo inmenso, hacia lo eterno, y desde allí el compromiso hacia con lo que es externo es fácil porque se sabe de sus propias raíces, se sabe de su propia energía, de su propia fuerza, se sabe uno mismo de hacia dónde puede llegar y hacia dónde no. Salen compromisos estables, salen compromisos asertivos que no están proyectados en aquello que se espera de uno, sino en aquello que verdaderamente el alma desea y aquello que verdaderamente el alma puede aportar. Estos compromisos, queridos míos, no hablo que sean solo de aquellos a los que son relacionados con otras personas, son compromisos, incluso aquello que uno mismo ha construido en el tiempo. Uno construye proyectos que en un momento determinado le parecen hermosos y luego se convierten, en su propia jaula, en ese espacio en el que uno ya no puede ser libre ni poder cambiar de aquello que le rodea y tener nuevos aprendizajes. Los aprendizajes vienen fuertes cuando el alma fuertemente está preparada para actuar. Nunca nada os entregará la vida que no sea para vosotros perfecto y maravilloso en cada instante. Y en ocasiones viene fuerte, cierto es, pero es lo que el alma necesita para movilizarse, para entender que es más grande que todo aquello que la oprime, que todo aquello que la aprieta. El único compromiso válido es el que nace de dentro hacia adentro, y entonces desde allí generar nuevos lazos, nuevos compromisos, nuevas acciones, y romper con aquello que se ha construido con el tiempo. Puede ser doloroso, pero no penséis que esta rotura va a ser eterna. Nuevos lazos se pueden generar, lazos verdaderos, lazos ahora sí desde un centro más coherente con lo que el ser de luz que uno es ha venido a encarnar. Ahí encontraréis la fuerza para establecer nuevos límites, nuevos intercambios, nuevos lazos de interacción, nuevos proyectos a construir, pero solo desde dentro. Los aprendizajes vienen fuertes, cierto es, pero el alma está preparada y el alma no siente miedo, porque el alma entiende que es más poderosa que todo ello. Una alineación intensa es la que se necesita en ocasiones para actuar, pues si no la zona de confort es demasiado tentadora para muchos de vosotros y el universo amoroso os entrega oportunidades intensas para poder salir de allí. No penséis que la vida os trae dolor y sufrimiento, porque sí, pues el dolor y el sufrimiento vienen de una alma que está confusa, de una alma que está atrapada en un origen que no es verdadero, en un origen que no es suyo. El único origen no puede ser generado desde la humanidad, el único origen debe ser generado desde la eternidad, y la eternidad va más allá de la humanidad, va más allá de la materia y va más allá de la tierra. Es algo que se funde en el todo, se funde en el universo para generarse y coordinarse con las estrellas, con el cosmos, para fusionarse y coordinarse con la propia vida que todo lo mueve a través de todas y las infinitas cosas que existen en este universo. Así, queridos míos, los aprendizajes vienen fuertes, como ser luz. Entra dentro de tus sombras y date cuenta de que las sombras internas solo te están hablando de que tu luz es fuerte y es más fuerte que todo. La sombra viene del juicio y el juicio viene de un mal concepto de uno mismo,
de una mala praxis en sus tiempos, en su proceder, pues entendiéndose como ser obligado a mantener ciertos estatus, ciertas acciones, uno olvida que la libertad es más grande y más poderosa que todo. Y no hablo de lo que no tengáis compromisos, no malinterpretéis por favor mis palabras. Hablo de que sí los tengáis, pero hechos desde un lugar de conciencia y hechos desde el ser de luz que sois. Un ser de luz que es más grande que todo lo habido en esta tierra, en este mundo. Un ser de luz que es capaz de generar compromisos sanos hacia afuera cuando antes se ha comprometido con uno mismo. Entonces, revisad vuestros compromisos hacia afuera cuando antes, y sobre todo antes, os hayáis comprometido con vosotros y desde esta compenetración con vuestra alma, con vuestro ser de luz, desde allí es desde donde podréis encontrar fuertes y sanos compromisos hacia afuera, fuertes e ilusionados proyectos que construir, fuertes e infinitas opciones en las que mostrar vuestra libertad. No sintáis opresión, esto es solo fruto de un mal entendimiento de lo que verdaderamente sois. Gracias, Verónica, por tu pregunta. Muy interesante poderle dar voz a María Magdalena al respecto. Definitivamente ella explica lo importante que es que nos demos cuenta que cuando vienen aprendizajes fuertes es porque la vida nos está hablando, nos está zarandeando para liberar, para observar, para tener la oportunidad de entendernos desde el amor hacia nosotros y poder revisar. Sí, una vez yo estoy dentro de mi centro y me he comprometido, como dice María Magdalena, conmigo mismo, conmigo misma en este caso, de revisar si aquello con lo que me he comprometido hacia afuera está en orden, es sano y realmente responde a la voz del ser de luz que soy. Porque si no es así, valdrá la pena revisarlo y eso no será fácil. Serán etapas quizá duras porque nadie quiere, al fin y al cabo, herir a nadie, a quien ama, ni deshacer aquello que ha construido con mucho tiempo y esfuerzo a veces en la vida, ¿no? Pero es definitivamente la única manera en la que uno puede respetar y brillar, ¿no? Mirad, me recuerda en ocasiones varias reflexiones. No me quiero ir por las ramas, pero a veces pienso en todo lo que he estudiado, ¿no? Sabéis que, pues, que tengo una licenciatura, tengo 2 másters, está todo en un cajón y no lo uso. Y claro, romper con eso dolió a mi personaje grande, ¿no? Dolió en parte, y aún tardé en años, me acuerdo, tenía como un montón de apuntes guardados, ya vivía aquí, o sea que hace 4 años y medio que vivo aquí, así que no recuerdo cuándo fue exactamente, quizá fue, pues eso, ahora 4 años, estaba seguramente en el traslado organizando aún cosas de cuando vinimos aquí y me decidí ya a tirar, ¿no? Todos los apuntes porque ya me di cuenta de que no iba a ir marcha atrás, no iba a volver al mundo científico. Total, he perdido toda la credibilidad en el mundo científico. No importa, eso es imposible. Pero igual, si volviera atrás, que sí he vuelto, ¿no? Con el proyecto coral y con otros proyectos que tengo en mente para el futuro, volvería desde esta fusión. No puedo ser otra cosa que no sea el ser de luz que he descubierto que soy aquí en la Tierra, ¿no? Y por supuesto no digo, pues como Iriana, ¿no? Aún tengo cosas que aprender y aún tengo cosas pero sé reconocer mi voz y he tenido que soltar cositas que duelen. Y eso no puede ser mi cárcel, lo fue durante un tiempo mentalmente y no puede ser mi cárcel. Encima que me esforcé, ¿no? A veces la reflexión era como, ya que encima que me he esforzado tantos años, he estudiado tanto, he estado tantas noches con café para sacarme unos exámenes que ahora, vale, no me sirven de nada, pero igual, y encima que me he esforzado, encima tiene que ser mi cárcel, pues no.
ya me esforcé, aprendí de ello y ya no quiero que sea mi cárcel, quiero que sean mis victorias. Yo sé que eso fue mi victoria y así lo decido. Bueno, os cuento un poquito de mí y me he ido por las ramas, pero bueno, creo que puede ser interesante esta reflexión de que a veces nos esforzamos tanto en conseguir algo que dices, jolín, al menos lo amortizo. Y eso es como algo que sale de la mente, ya está amortizado, ya está, ya lo has vivido, la experiencia en sí misma es la amortización, que no sea tu cárcel, que no sea tu cárcel. Ahí vamos, aprendiendo, y la vida nos da oportunidades para que repitamos la experiencia a veces y en muchas ocasiones. Tengo muchos ejemplos en este sentido para ofrecer, pero no los voy a contar todos porque si no nos extendemos. Bueno, una preguntita más, dice María Magdalena. Y allá voy. No, digo, no miro. Voy haciendo scroll hacia arriba y es un comentario antiguo y es este. Dinora, ¿qué tal? Un mensaje, por favor, María Magdalena, para los que estamos pasando por algo duro en estos momentos. Gracias, Marcé, hermosa. A ti, gracias por tu pregunta y que además servirá a tantos. Gracias porque además no hablas solo en tu nombre, también hablas en nombre de todos aquellos que estáis pasando por un mal momento y es hermoso que pueda salir un mensaje para todos los que estáis pasando por un momento difícil, transiciones difíciles. María Magdalena os dice a todos aquellos que estáis pasando por un mal momento: recordad que vuestra luz, como el sol de Iriana, brilla, 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 brilla fuerte en vuestro interior. Y sí, los momentos duros pueden ser intensos y ahí sentiros perdidos y desamparados. Pero los momentos vienen y van. Los momentos vienen y van, pero vuestra luz permanece estable, fuerte, intensa en vuestro corazón. Fuerte, fuerte, fuerte brilla, brilla y brillará siempre en lo eterno. Invocadla, llamadla dentro de vosotros, sentidla en vuestro interior, sentid el calorcito, la luz, sentid la fuerza y el empoderamiento que en vuestro interior siempre os va a sostener. Sois seres de luz encarnados en la tierra. ¿Qué hay más poderoso que eso? Los momentos vienen y van y vienen a mostraros y a enseñaros, vienen a haceros reaccionar, vienen a haceros entender que sois más fuertes que todo eso y que sí, definitivamente, desde vuestra luz interna encontraréis y hallaréis el camino y no un camino cualquiera. No os conforméis con cualquier cosa, no os conforméis con salir del paso. Comprometeos con vuestra fuerza, comprometeos con vuestra luz, comprometeos con vuestra intensidad, porque os llevará no a revivir una vez y otra ese duro aprendizaje, os llevará a la libertad, os llevará a saber quiénes verdaderamente sois, para que ya la vida no tenga que entregaros escenas duras para que recordéis. Queridos míos, no vengo a deciros que la dureza nunca más acompañará vuestra vida. Quizás sí en ocasiones, a pesar de ser conscientes y despiertos del ser de luz que sois. Cuando eso ocurra, nuevas etapas se abrirán y no siempre será desde la dureza, pero en ocasiones sí. La dureza a vuestro alrededor no viene a haceros daño, viene a zarandear, viene a liberar patrones antiguos, obsoletos, que aún permanecen en vuestro interior. Quizá los habéis heredado, quizá aún os acompañan de vidas pasadas, pero deben ser liberados para que el ser de luz pueda expandirse aún más en un siguiente nivel, con más intensidad, hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Y el compromiso para con vosotros mismos es verdaderamente el talismán que os acompañará a desarrollaros sin lugar a dudas hacia el mejor lugar posible, porque entonces, cuando tengáis que tomar una decisión, pararéis y reflexionaréis: ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo hacia afuera? ¿Lo estoy haciendo para mi yo del pasado? ¿Lo estoy haciendo por mi familia? ¿Lo estoy haciendo por mi futuro? ¿Lo estoy haciendo por mi sociedad? ¿Lo estoy haciendo por...? ¿O lo estoy haciendo siguiendo
mi voz interna. Lo estoy haciendo desde un lugar en el que no hay miedo, en el que no hay en absoluto ira ni rencor, no hay estrés. Lo estoy haciendo desde mi luz, desde mi ser de luz, desde mi voz interna. Y cuando os comprometáis con eso, no sufráis, porque no le fallaréis a nadie, no le fallaréis a vuestra familia, no le fallaréis a vuestra sociedad, no le fallaréis a vuestro camino, porque la propia voz siempre quiere de respetar aquellos compromisos que fueron generados desde el equilibrio. Y no temáis, porque no habéis venido a ser la oveja negra, ni a caminar caminos en los que estaréis solos. Muchos otros están despertando con vosotros. Gozáis de encarnar en un momento en el que el despertar está en la orden del día y grandes comunidades se generan, grandes y despiertas, comunidades de humanos que se entienden como seres de luz. No caminéis solos, no estáis solos. Juntaros y celebrad juntos que sí, que el despertar ha llegado a vuestras vidas y de que además más y más despertares se están dando a cabo. Entonces sí, nuevas sociedades se están construyendo y la única manera de construirlas sanas es generando compromisos sanos, primero de todo, con vosotros mismos. Y ahora sí, hoy me despido, dejando amor en todos y cada uno de los corazones que me habéis escuchado. Yo soy María Magdalena y caminé caminos muy parecidos a los vuestros. Los corazones sienten amor y gratitud y también miedo al avanzar, pero este miedo es tan solo una etapa que os dice que estáis más cerca de llegar a vuestra propia meta, aquella meta que os lleva al instante presente, aquella meta que os lleva a saborear cada momento y a disfrutar y a gozar de cada instante en el que sois seres de luz encarnados en la tierra. Bienvenidos sois, bienvenidos seáis. Con amor os he acompañado y con amor acompañaré vuestro despertar. Como maestra ascendida María Magdalena, toma un compromiso. Toma el compromiso de acompañarnos en este despertar. Un compromiso que ya ha tomado tiempo atrás, obvio, pero que nos recuerda que sigue firme y vigente en la actualidad y por el tiempo de los tiempos. Ella se compromete desde su propia voz, habiéndose comprometido antes con ella misma, y por eso este compromiso que hace con nosotros es fuerte, estable y perdurará en el tiempo. Así es y así sea. Gracias, 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 gracias por estar aquí conmigo hoy, compartir 2.000 personas. Digo, porque está ahí el número muy redondo. 2.000 personas estamos ahora compartiendo en directo entre Facebook y YouTube. Ya sabéis que uso una plataforma que me lo junta, así que encantada, no puedo estar más honrada de compartir con todos vosotros en directo este instante y con todos aquellos que sé que luego lo veis en diferido. Recordad que tenéis subtítulos, ya sé que es un poco tarde, lo tendría que haber dicho al principio, pero que siempre tenéis subtitulados los vídeos desde hace un tiempín hacia aquí, tanto en inglés como en español, tenéis los subtítulos por si os es más cómodo. Otro día lo diré al principio, que creo que puede ser de utilidad. A ver si me acuerdo, que soy un poco despistada. Os mando un abrazo grande, 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 inmenso. Nos vemos el viernes que viene. Y a disfrutar del fin de semana. Adiós. Cualquier cosita que queráis saber, luzyconciencia.es. Tenéis una meditación guiada. Allí, si os queréis inscribir, tenéis una meditación guiada para conectar con los seres de luz. Vosotros mismos también. Adeu.